Muy buenas tardes, amigos. Hoy sábado 25 de abril del 2020 hemos pensado hacer algo novedoso. Tenemos un invitado realmente de lujo. La gente lo conoce hoy en día como Fifi Firulais, pero desde tiempo atrás, un maestro de todos nosotros ha sido el gran Andrés de Anda. Andrés, buenos días, tardes. General, muy buenos días. Gracias por la introducción inmerecida, sin albur. Aquí dejamos a nuestro flamante vocero de México, amigo de todos nosotros. Pensé que me ibas a introducir como Chabelo, ¿no? El amigo de todos los niños. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están, raza? Espero que se la estén pasando bonito en este sábado. Es un sábado más de cuarentena, ya estamos encima de la curva, ¿no? Entonces, gente, hay que cuidarse, ¿no? ¿Cómo están, general? ¿Cómo están, Andrés? ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy a gusto. Hoy tenemos aquí en mi tierra una mañana de sábado fresca, muy bonita, debo decir. Y bueno, pues qué mejor ocasión para hacerles llegar a todos un abrazo y nuestra solidaridad en estos días tan duros, tan difíciles. Y bueno, pues qué mejor manera de conectarnos con nuestros amigos que este ejercicio que nos hace a bien el favor de invitarnos el general. Amigo, tú eres parte de la resistencia. Si mal no recuerdo, eres sargento primero y estás bienvenido aquí. Gracias por las insignias, general. No se sientas tan mal porque hay sargentos más famosos que cualquier general. Sí. Sargento Pimienta. Cero, por favor, enrólate con lo que quieras. Órale. Oigan, no, pues les platicaba hace rato, ¿no? Vamos a tomar un tema que se me hace muy intrigante por por las repercusiones que puede tener en México, pero otra por las similitudes que puede tener en México, ¿no? Con respecto a nuestro amado líder, el señor Andrés López, ¿no? Resulta que el que está empinadísimo es el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Lo traen de bajada, y lo traen de bajada por un tema muy simple y muy sencillo. Tiene una boca inmensa, tan inmensa como la de López. Le gustan mucho los reflectores al igual que López. Le gusta andar de gira al igual que López. Le gusta hacerse güey al igual que López. Entonces, yo siempre, de hecho, en mi blog, cuando empecé a escribir, yo tengo un artículo que se veía ahí, donde tenía yo la manera de comparar a López y a Trump como líneas paralelas, ¿no? Se parecen mucho en el estilo populista, en el estilo, de andar haciendo política a ras de suelo, de tener una base muy fuerte, muy terca y de gustarle, de amar el reflector, ¿verdad? Resulta que Mr. Trump, el día de antier, el día jueves, digo, obviamente, al igual que López, está encerradito en Washington, López está encerradito en Palacio Nacional. Él está extrañando todos los reflectores que tenía, está extrañando las giras. Entonces, la manera que él encontró de seguirse comunicando con su base era o es una conferencia diaria acerca del COVID-19. Entonces, en las tardes, creo que a las 2, 3 de la tarde, se aventaba una hora, hora y media hablando del COVID-19 y traía a sus especialistas y traía a este y el otro. Los especialistas tenían un momentito ahí para hablar de las estadísticas y de todo lo demás, pero luego agarraba él el micrófono y pa' que lo soltara, ¿no? Pues el jueves, el señor, como no tenía mucho que decir, pues empezó a decir que pues que estaban haciendo ellos lo mejor posible en el gobierno y que pues verdad, tenemos ahí unas pruebas que estamos haciendo de la manera de cómo meterle luz ultravioleta a la sangre a la gente, o sea, cómo hacer que la gente tenga algo de luz ultravioleta dentro, porque se demostró que la bacteria, que el virus no resiste la luz ultravioleta. Y al fondo se ve la doctora, la que es responsable de la fuerza de tarea del coronavirus, y se ve que pela unos ojotes, ¿no?
Y luego le sigue, ¿no? No solamente con eso, ¿no? Podría haber parado ahí. Y estamos viendo la manera también de ver cómo le inyectamos desinfectante, algún tipo de desinfectante a la gente ahí en la vena para que entonces ya la doctora sí ya nomás agachó la cabeza, ¿no? Eso, la bocota de Donald Trump le trajo ese problema. O sea, cuando ya no tenía nada que decir, en lugar de quedarse callado, pues prefirió sacar una mentira. Es como el detente de López. Exactamente para allá iba. Exactamente para allá iba. Va a llegar un momento dentro de esta pandemia en que López no va a tener nada bueno que decir. Y al igual que Trump, se lo va a hacer pedazos la sociedad. O sea, a Trump desde, digo, ayer, viernes y hoy sábado estaba revisando la prensa, la Casa Blanca está en modo de pánico, en modo de defender y de control de daños, ¿no? ¿Por qué? Mira, Porque pues dice, no, pues es que estaba bromeando, ¿a poco creen que les vaya a pedir que se inyecten desinfectante? No, hombre, no era cierto, o sea, se está viendo algo así. ¿Cómo ves tú, general? ¿Cuál es tu punto de vista aquí? fíjate que ayer estuve viendo a Rachel Maddow, que es el termómetro que tenemos para comprender cómo tiene la temperatura en el horno Donald Trump. Y ellos ya están hablando de una era post-Trump. De hecho, están viendo que cayó como gorda en tobogán, nadie lo puede parar y la única solución que tiene es salir en la rampa e irse muy lejos. Trump no lo quiere. Nosotros sabemos que al otro día de que Trump pierda las elecciones, va a parar a una cárcel federal, porque tiene muchísimos problemas y muchísimas demandas internas. Pero aquí hay un detalle de lo que tú planteas. Un líder de la sociedad, al decir, no importa, dense abrazos y dense besos, no pasa nada, le está hablando a millones de personas que confían ciegamente en un líder que dice, a mí el virus me va a hacer una gripita, nada más, como lo dijo Bolsonaro, le está hablando a millones de personas. Y ahora vemos a Trump. Estados Unidos es el infierno ahora, amigos. Existen más enfermos, más muertos y más cantidad de decesos latentes en Estados Unidos que en todo el resto del mundo juntos. Rebasó a China, rebasó a Japón, pero ¿por qué motivo? Porque no se cuidaron, porque el presidente fue flojo, lo tomó de desmadre, de cotorreo, con cosas como estas. Y simplemente su discurso va una pendejada tras otra. Ayer pasó ayer se cumplió un hito dentro de la humanidad. Ayer en Estados Unidos, en un solo país, murieron 50,000 personas. O sea, ayer se cumplió el paciente número 50,000 muerto en Estados Unidos a causa de esta enfermedad. Ese es un hito. Ningún otro país ha tenido tantos fallecimientos, tantos muertos como Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, es algo penoso, pero pues ya están en control de daños, ¿no? Y ya el Partido Republicano se está cuestionando si realmente Donald Trump tiene que ser quien los represente para la presidencia o para la elección presidencial que se va a disputar ahora en noviembre del próximo año, ¿no? Obviamente están todas las investigaciones que están selladas, que se van a activar una vez que Donald Trump salga de la presidencia. Hay mucho en juego, como coincido contigo, hay muchísimo en juego. Firulais, ¿cómo la ves tú, amigo? No, a mí me llama la atención a propósito de las similitudes que hay en los estilos, porque en el fondo, bueno, no se puede comparar, por ejemplo, el manejo de la economía que hace Donald Trump del que hace López Obrador. Entonces, en las formas, en su estilo populista, pues son muy parecidos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es que estas gentes se atreven a irse tan lejos, de manera tan irresponsable, en el papel que asumen frente a toda la sociedad a la que ellos están obligados a proteger, a cuidar? Y parece que una constante es que ellos estiran la liga muy lejos.
y están midiendo el grado de tolerancia de la sociedad. Y cuando la sociedad no responde, entonces ellos ya saben que todo lo que hay en medio es válido. Y entonces uno los ve diariamente transitar por ese camino, porque bueno, pues ellos ya midieron la tolerancia de la gente y saben que aguantan eso y más. Por eso luego los oímos con el detente o los oímos con esto de los desinfectantes. Nada más que a diferencia de López Obrador, acá Donald Trump sí está pagando un costo muy alto. Y llama la atención porque finalmente frente a este tipo de líderes populistas, uno siempre termina preguntándose qué tipo de sociedad es la que se deja guiar o que elige para guiar los destinos de su país, de sus vidas, de sus familias, a gente tan irresponsable. Uno no dice qué bárbaro, qué mal presidente tienen en Estados Unidos. Uno dice, pues qué tienen los gringos en la cabeza, ¿no? Que votaron por ese. Igual en el caso de México. Digo, uno puede decir, oye, por cierto, felicidades. Entiendo que el presidente mexicano va ganando el concurso que hay en Latinoamérica. No tengo el El último peor dato, presidente de pero Latinoamérica. sí, el peor presidente de Latinoamérica, y creo que llevaba una muy holgada ventaja también. No, bueno. Pero lo que uno se pregunta es qué tipo de sociedades son las que son capaces de voltear a ver a este tipo de líderes irresponsables que a lo largo de la historia han demostrado siempre, invariablemente, una y otra vez, que llevan a la ruina a sus pueblos. Mira, Andrés, acabas de mencionar dos situaciones fundamentales. ¿Qué tipo de sociedad y el concepto histórico? Nosotros podemos comprender, somos nosotros tres personas de comunicación, que a lo largo de la historia siempre han existido personas, líderes, que hacen situaciones fuera de la lógica y fuera de las tendencias de la humanidad. Y siempre existió una crítica muy importante por parte de medios de comunicación. En este caso, quiero que hagamos una pequeña reflexión en la parte del diseño gráfico, en la situación política y contrapolítica de nuestra nación. Tú eres un diseñador de postín, eres una persona que todos tenemos miles de recuerdos tuyos, de fotogramas, de ideogramas que tú has diseñado desde años atrás, desde cuando estabas nada más en Facebook, con otros nombres, y hoy en día son vigentes, todos los guardamos y los utilizamos. Tenemos un invitado muy, muy importante, amigos. Tenemos a alguien que se nos va a sumar en la reunión el día de hoy. Es el famoso Gabriel Monero. Ustedes han tal vez visto el periódico de deportes y se darán cuenta de un Monero muy simpático que hacía de los juegos de las Chivas, de los Pumas, de todo esto. A mí me gusta mucho la aguilita que hace el tipo. Muy simpático. Muy chistoso. Sí. Voy a introducirlo. Es el señor Víctor Gabriel López, conocido como Gabriel, caricaturista profesional desde el 99. Publicó en muchas revistas: Deporte Internacional, Fútbol Total, en el Día, en el Esto, en el Universal, el Gráfico. Actualmente publica en mediotiempo.com. Y una cosa que me gusta mucho de él, es coordinador del Museo de la Caricatura de la Ciudad de México. En lo que él entra, por favor, Andrés, dinos algo al respecto de la difusión gráfica en la política propaganda. Sí, bueno, primero que nada, qué gusto tener a Gabriel aquí. La verdad es que es un monero excelente, excelente. A mí me encanta su trabajo. Y la verdad es de que, bueno, pues en México es pródigo en talentos dedicados a esta actividad tan divertida, debo decir. Yo no me considero monero, yo más bien me dediqué mucho tiempo a la pintura y empecé a hacer algunos monos justo cuando entraron muy en boga las redes sociales. Y las redes sociales requieren de una respuesta inmediata.
Entonces, de alguna manera, yo lo que empecé a hacer fue a jugar con las fotografías, a editar fotografías, y bueno, pues ahí es donde me ha tocado a mí desarrollar mi actividad, cosa que la verdad me divierte muchísimo. Y por otro lado, pues me da gusto ver que de alguna manera lo que hacemos ayuda un poquito a difundir las cosas en las que creemos, las cosas que pensamos. A veces ayuda un poquito a desenmascarar algún farsante por ahí, a denunciar alguna situación, a reforzar alguna idea. Y pues creo que ahora en esta época en donde todos tenemos esa capacidad, desde el momento en que tenemos un teléfono inteligente, una tableta, una computadora, pues todos tenemos una voz. Todos tenemos una voz y no por nada ahora no hay político que sea capaz de desdeñar a las benditas redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, se han vuelto un factor importantísimo en estos procesos sociales que estamos viviendo en todo el mundo y lo hemos visto en épocas muy recientes. La influencia que tienen las redes sociales en los cambios sociales, en los políticos. Y bueno, el solo hecho de saberse parte de este proceso, bueno, pues a uno lo hace sentir que lo que hace tiene un sentido, ¿no? Sobre todo porque hace uno el esfuerzo más honesto por estar del lado correcto de la historia, como luego le dicen. Porque luego no es fácil. A mí, yo por ejemplo, admiro muchísimo el trabajo de muchos moneros de izquierda. Tienen talentos increíbles, increíbles. Y tenemos años siguiendo sus publicaciones. Y algo que a mí me parece muy destacable es que se trata de personajes que han a lo largo de décadas perseverado en su esfuerzo, en su visión y poniendo todo su talento al servicio de esa visión. Y que, bueno, pues finalmente hace año y medio llegaron, creo, que algunos de ellos así lo visualizaban, al objetivo que buscaban. No sé cuántos de ellos se estén dando de topes contra la pared de ver lo que está sucediendo en México, ¿eh? Pero vaya, el punto es que se trata de un grupo de talentos que lograron incidir en la mentalidad de mucha gente. En la cultura y en la manera de ver, de entender las cuestiones comunes a nivel nacional. Y eso es muy valioso, digo, si toma uno su ejemplo como una guía a seguir, pues yo creo que bien vale la pena que quienes no estamos de acuerdo con la visión que se está imponiendo en el país, pues sumemos esfuerzos y le hagamos ver a la gente que hay otras alternativas que debemos de explorar. Porque miren, yo entiendo muy claramente que, por ejemplo, en la elección anterior, para muchísimos mexicanos el modelo al que le dieron por llamar del PRIAN estaba agotado. Con razón o sin razón. Digo, yo estoy cierto de que es un modelo que sobre todo había sido omiso en un tema fundamental, que era el combate a la corrupción. Ahí todo el mundo se hizo loco, la dejó crecer, llegó a niveles de escándalo y la gente se hartó. Pero el modelo en sí, yo en lo personal creo que era correcto. Yo soy de la idea y yo sostengo que estábamos construyendo un país de instituciones muy avanzadas. Durante muchos años se logró arrancarle al régimen a punta de tesón, de lucha, en donde incluso la misma izquierda tuvo una participación muy importante y se logró construir instituciones valiosísimas de avanzada que muy pocos países en el mundo tienen, como nuestras instituciones electorales, por ejemplo. Entonces, estábamos en la línea correcta. Yo creo que como país, como sociedad, estábamos caminando en la línea correcta, pero la clase política se hizo siempre loca con el tema de la corrupción y llegó un momento donde la gente se hartó y se dio un tiro en el pie. Actualmente. Muy bien. Oye, lo has dicho perfecto. Y le estamos dando la bienvenida a Gabriel Monero. Y dime una cosa, Gabriel, esto no es nuevo. A Benito Juárez ya le daban en la madre los moneros conservadores y liberales, entonces.
Sí, claro, desde que termina la guerra de reforma en la orquesta, Santiago Hernández hizo escarnio terriblemente de él, varios caricaturistas más anónimos que firmaban con seudónimo desde ese entonces para no ser perseguidos, lo dibujaban como un chapulincito a Benito Juárez, y fue en parte importante el monero de ese entonces para terminar con muchas cosas que se venían haciendo mal. Bienvenido, amigo, cuéntanos, después de que la famosa publicación de la orquesta desapareció en 1873, con caricaturas como Villasana, e inclusive Posada empezó grabando ahí también, florecieron en la dictadura de Porfirio Díaz el hijo del Aguizote, Mefistófeles, Don Quijote, el Aguizote jacobino. Entonces hubo represión de adeveras. Sí, ya después de la represión en esas publicaciones se vino como que un poquito suavizando cuando Victoriano Huerta se alinearon algunos caricaturistas, no era ya tan crítico hasta que después volvió a empezar a agarrar su fuerza. Platicábamos tras bambalinas lo de Chango García Cabral, ¿no? Que fue castigado de alguna manera con un curso a Francia para dejar de pegarle al gobierno y se lo llevaron. Qué buen castigo para Andrés, que se lo apliquen. Castíguenme a mí también, Diego. Sí, un castigo de esos. Un castigo de esos. El Chango García Cabral. ¿Qué tiene que sea todo el sexenio? Le digo que el Chango García Cabral, lo googleenlo, es el Norman Rockwell mexicano. Es una persona que revista de revistas, fue su diseñador de portadas como por 20 años, amigo. Sí, y aparte el cartón político que hacía en esas fechas era muy, muy, muy bueno. Yo creo que, o por lo menos para mí, es el mejor caricaturista mexicano que ha habido. Perfecto. Y, vocero, ¿algo que quieras comentar con nuestro invitado? Fíjate que me gustaría hacer aquí un quiebre de cómo ha incidido la caricatura, no solamente en el ámbito político, ¿no? Sino en el deportivo. Y es ahí donde usted, Gabriel, ha tenido su mayor influencia, ¿no? Me declaro su fan de la Aguilita y del Pumita, ¿no? Que usted hace. ¿Cómo es que da ese brinco de la crítica política a la crítica deportiva? Y no solamente a eso, sino a otras partes y otros sectores de la sociedad, ¿no? Pues yo comencé en esto del cartón deportivo porque no había cabida mucha para dibujar políticas, estaban los espacios llenos, había muy buenos caricaturistas cuando yo empecé y sigue habiéndolos. Y yo aproveché que jugué un rato fútbol profesional y que le entendía más o menos a la grilla de vestidores, a lo que se vive en un entrenamiento y demás, me fui por ese lado. No es muy distinto de la caricatura política, hay mucha grilla dentro de un vestidor, dentro de un equipo, entonces es solo ponerle un poco de humor a las situaciones y lo mismo se puede hacer de otras situaciones no tanto políticas, se puede hacer humor blanco, se puede hacer humor de doctores, humor sobre abogados, etcétera. La cosa aquí es más o menos ir disfrazando las situaciones con un poco de humor para que te rías y después las pienses que por qué te estás riendo, ¿no? Andrés, ¿qué similitud encuentras con el diseño gráfico en contraposición con la caricatura de moneros? Mira, el diseño a veces es un poco mecánico, pero la labor de los moneros es creatividad pura. Yo no me considero así a mí mismo un monero, lo he intentado y creo que no lo hacía muy mal, pero era lento y estos tiempos demandan de rapidez. Sí. Pero la verdad es que la labor del monero, que en unos cuantos trazos, en unas cuantas líneas es capaz de resumir la personalidad de un personaje, es algo realmente complejo, es una tarea muy difícil de dominar. Yo en lo personal me declaro admirador del trabajo, por ejemplo, de Paco Calderón, que parece que es uno de los mejores moneros que ha dado México. Su estilo a mí siempre me ha hecho botar de la risa.
Y les comentaba hace rato, hay muchos moneros, por ejemplo, en la izquierda, que son también buenísimos, que me gusta mucho su trabajo. Pero sobre todo, la reflexión que yo les quisiera compartir es lo que tiene que ver con el impacto que tiene el trabajo de estos personajes en la vida pública. En estos tiempos, cuando estamos tan bombardeados de información, quienes se dedican, por ejemplo, a escribir, se encuentran frente al reto descomunal de que la gente cada vez lee menos. O hay tanto que leer, hay tanto que ver, que es muy complicado discernir, filtrar, asimilar. Y en algunas plataformas más que en otras. Twitter es uno de esos islotes en donde la gente afortunadamente lee. Pero en medio de todas estas circunstancias, las imágenes terminan por tener la ventaja de que de un solo vistazo puedes entender una idea a veces muy compleja. Puedes abordar una cantidad importante de información a veces en una sola imagen. Y bueno, mucha gente lo prefiere a leer un texto de una cuartilla, por ejemplo. Cuando se iniciaron las redes sociales, a mí me decían algunos amigos que se dedicaban a la publicidad, muy sentidos, decían, oiga, pues que nosotros de pronto ya no sabemos qué hacer, venimos con una idea y resulta que apenas la estamos planteando ahí y ya hay 100 memes circulando con esa idea, ¿no? Para los mismos moneros es muy difícil innovar porque en lo que se sientan en su respirador, y digo, hay algunos más rápidos que otros, pero en lo que se sientan en el respirador y empiezan a echar a volar la imaginación, pues a lo mejor ya hubo 100 espontáneos por ahí que abordaron el tema en las redes. A mí en lo personal me pasa con cierta regularidad que brinca un tema y empiezo a hacer algo al respecto y de rato ya hay 10 o para cuando yo salgo y subo algo alguna ocurrencia que haya tenido, pues a lo mejor ya se empató con otras iguales o muy similares, porque con frecuencia, bueno, pues andamos más o menos pensando en lo mismo, ¿no? La frecuencia. Y en ese aspecto yo le quisiera preguntar a Gabriel, ¿cómo ves tú el futuro de el respirador, a la tableta? Ahora, si nos vamos a uno de los moneros que más está en boga ahorita y que como que ha abrazado un poquito más la tecnología de una manera simple si tú quieres, pero si ves a Pacaso, por ejemplo, Pacaso, su trabajo es 100% digital. Así es. Y él hace sus cartoncitos, hacen sus GIFs y hace sus animaciones y todo eso. ¿Cuál es el futuro? ¿Para dónde va esto? Tanto en el ambiente político o familiar o la caricatura que no sea de crítica, o el ambiente político, ¿no? ¿Cómo la ves tú? Pues yo veo en la caricatura algo muy parecido a lo que pasó con la música, ¿no? Cuando nos quitaron los LPs y los cassettes para hacer los CDs, y después fue cambiando, hasta que de nuevo llegaron los LPs y carísimos. Yo creo que esto se va a revalorar, se va a revalorar el trabajo artístico de la caricatura, el trabajo a mano, hecho tal cual, porque hay mucha gente que sí hace memes y como bien decía el amigo de Anda hace rato, cuando estás pensando una idea, ya tienes 10 memes encima. Entonces, acá sí. la cosa es que tú tengas un sello particular. Afortunadamente, cada monero tenemos un estilo, que a veces ya ni necesitas firmar los cartones y se sabe que eres tú. Entonces, esa yo creo que es la ventaja del monero. Y veo eso que te digo, que la caricatura se va a revalorar como forma artística después, porque va a llegar un momento en que la tecnología, cualquiera nos va a poder hacer alguna caricatura desfigurando una foto o cosas así, pero pocos van a ser los que tengan el trazo para hacerlo. Nunca lo va a igualar una computadora el trazo que pueda hacer un ser humano. Eso es lo que yo pienso. Y bien lo plantea, se ve que la historia es cíclica, ¿no? Y al igual como los discos se fueron y regresaron, yo sigo guardando todos mis disquetes de 5 1/4 porque a lo mejor regresan también. Claro. Vean, ustedes dos, Andrés y Gabriel, por distintas venas, son recolectores de una vertiente histórica importantísima, que empezó
en el siglo XX, con José Clemente Orozco, Freire, Facha, Puga, Bismarck, Mier, Guerrero Edwards, Abel Quesada, que es uno de mis ídolos máximos, Alberto Huichi, Renato de Leduc, que sus tarjetas decían Radio Escucha, Miguel Covarrubias, y ya más recientemente Ave Helio Flores, Naranjo, y el fenómeno que marcó Rius como caricaturista en Editorial Posada, haciendo totalmente del uso coloquial la caricatura como una crítica social. Ustedes reciben esa tradición directa e indirectamente, académica o coloquialmente, pero ustedes están siendo fieles a expresar el sentir de una población o de un grupo en relación a un tema específico, tú con el deporte, Andrés con la crítica política. ¿Cómo ven ustedes el devenir de esto? Ya Vocero planteó que si pensábamos que se generaría hacia el lado digital o si se extinguiría la parte del respirador, tú dices que va a continuar esta cíclica situación de escribir y de sudar la camiseta. Andrés, ¿tú cómo ves? ¿Cómo se espera el futuro de los moneros? ¿Y cuál es tu criterio de la difusión de ideas y propaganda en general? Bueno, mira, a mí me gusta mucho la visión de Gabriel y nada me gustaría más que apostar a que efectivamente se revalore el trabajo manual y que eventualmente se preserve y que continúe dándonos toda esa riqueza artística que nos ha dado a lo largo de todas estas décadas. En lo personal, mi labor inicial tenía mucho que ver con el caballete, con la pintura, y siempre me rehusé a utilizar artefactos electrónicos. Me parecía casi un sacrilegio pensar que eventualmente iba a preferir utilizar una tableta que un pincel. Pero llegó un momento en que lo hice y debo decirles que la experiencia al principio no fue fácil. Pasar de un medio a otro siempre le obliga a uno a replantearse ciertas cosas, ciertos hábitos incluso, más que convicciones, porque en el fondo finalmente pues, no son más que herramientas para expresar, para compartir lo que uno piensa. Y ciertamente la posibilidad de que tenemos todos ahora de tener al alcance una herramienta que nos permite hacer con gran facilidad una caricatura digital o un meme, pues todos tenemos esa posibilidad y de hecho las redes están inundadas, ¿verdad?, de ese tipo de expresiones. Y la verdad es que hay muchísimas que son ingeniosísimas. A veces a mí me sucede que me viene alguna idea y procuro esmerarme y digo, vamos a romper las redes con esta idea. Y la verdad es que sale el tirito ahí, avanza 2, 3 pasos y ahí se queda. Sí, así sucede. Y luego a veces viene una idea muy simple que muy tocha, ¿no? Y la sacas y ¡pum! se hace viral, ¿no? Exacto. Es impredecible a veces. Pero bueno, pues finalmente siempre hacemos el esfuerzo por ser leales a nuestras convicciones, por decir lo que creemos, porque tenemos la convicción de que esa es una manera de contribuir a ser un mejor país, ¿verdad? A ser mejores ciudadanos. Y en el caso de las imágenes, creo que tienen esa fuerza, esa ventaja de que la gente las puede entender muy bien sin importar su posición social, su educación. Las imágenes son muy versátiles y tienen una fuerza increíble. Y bueno, en ese sentido pueden ser un gran aliado en este propósito de buscar transformaciones, cambios y en general, bueno, pues ser artífices y copartícipes de la construcción de una mejor sociedad. Muy bien. Gabriel. Pues sí, pienso lo mismo. Yo no hago mi trabajo totalmente artesanal. Sí trazo todavía con lápiz, plumones, pero el color es Photoshop y ya la forma de enviarlo a la redacción pues es igual por email. Entonces utilizamos también la tecnología, pero aún trato de guardar el viejo artificio del lápiz y de la tinta, ¿no? Igual para concursos en los que me invitan colegas de otros países, hay muchos que aún son
el requisito mandar el original a tinta y a veces acuarela. Entonces es algo que se sigue preservando a pesar de todo, pero sí tenemos mucha competencia con los memes y con gente muy ingeniosa que encuentras en las redes, que pues sí, no queda otra más que reírse y decir, bueno, voy a buscar otra idea porque esta ya la hicieron. Fíjate que eso sucede mucho en Twitter. Digo, obviamente yo vengo del ámbito tuitero. Tengo un blog y escribo en la revista digital Conexiones también. A veces te esperas, le metes 2, 3, 4 días en hacer un hilo, investigas, le metes número, le metes tiempo y sale 20 likes y 2 retweets, ¿no? Nada más. Y de repente sale una idea, la armas en 5 minutos, la sueltas y se hace viral, ¿no? Entonces, híjole, es impredecible, ¿verdad? Pero también tú, como tienes una audiencia, más o menos vas midiendo lo que le gusta a tu audiencia, lo que les gusta escuchar, lo que les gusta ver. Y en ese sentido, por ejemplo, para ti, Gabriel, ¿cómo explotas la rivalidad entre los equipos, ¿no? Entre, por ejemplo, el Tigres y el Rayados, o entre las Águilas y las Chivas. ¿Cómo se hace de una manera limpia, sin generar mucho encono, pero sí cómo lo puedes explotar, o cómo lo explotas tú? Pues es difícil. De entrada siempre va a haber alguien que reclame si le pegas a su equipo. O sea, eso es de ley, pero acá lo gracioso es que nadie sabe bien a qué equipo le voy por lo mismo, porque a todos les pego parejo. Entonces, pocos saben que yo le voy a Pumas. Eres democrático en tu... No puedes bien bonito, sabíamos que le vas, güey. No puedes hacerle al Monero Hernández dibujando siempre a Calderón, por ejemplo, ¿no? Exacto. No, si Pumas anda mal, lo tengo que señalar. No, así sea mi equipo, y pues si anda mal, y por ahí y cartones de más pobrecito todo parchado. Y me acusan, me mandan mensajes de que soy americanista, de que soy chiva, de que soy regio, de todo. O sea, bien a bien no saben, porque les pego a todos parejo. Tus más bonitos dibujitos son el Tucito del Pachuca y el Pumita. Yo pensé que eras uno de ellos dos, la verdad. Sí, me gustan mucho a mí esos dos diseños también. Últimamente el que hago para Bravos de Ciudad Juárez, me gustó mucho el trazo, el monito me gustó. Oye, entre paréntesis, tu criterio de la extinción de la Liga de Ascenso. No, pues es un error muy grande, muy grande, porque se pierde la competitividad. Los equipos, y de por sí los partidos empezaban a ser aburridos, ahora que no hay el aliciente de le tenemos que meter ganas, porque si nos vamos al descenso perdemos mucha lana, pues ahora no. Ahora sin descenso va a caer en la mediocridad, yo pienso, aún más el fútbol mexicano. Y dicen que va a ser por 5 años, pero después de 5 años lo van a dejar porque se le va a olvidar a la gente y se van a acostumbrar. Siempre nos hacen eso. Y hubieran salvado el Atlante, ¿no? Es un histórico. De menos aumentar a 20 equipos que regresaron, no sé, Atlante y Zacatepec. Mejor, o Zacatepec, que fue campeón también. Pero pues, a ver, ayer decidieron que la Liga de Ascenso desaparece, y pues ni modo, a ver qué pasa. Qué poca. Amigos, vamos a abrochar el programa. Déjenme decirles algo. Sí. Ha sido un programa despolitizado. Estamos hablando de cosas como si no existiera el pinche presidente que tenemos, como si no estuviera... Qué bueno que no lo mencionamos. Estamos rompiendo el arte, maestro. Por favor, cada quien despídase. Empezamos por edades. El más grande. Yo soy el más chavalillo, entonces. Somos modelo 71 de este lado. Igual. Por favor, Andresito, despídete. Bien, general, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta plática. Un saludo muy afectuoso a todos, y sobre todo
Un abrazo solidario a quienes nos escuchen y mis mejores deseos para que podamos salir bien librados de esta contingencia y que no perdamos de vista que la necesidad de construir un mejor país y de, sobre todo, construir equilibrios en esta época tan oscura que nos ha tocado vivir, nos mantenga unidos y resueltos, decididos a seguir poniendo un granito de arena por el México que queremos para nuestros hijos. Oye, güey, hablas como candidato, deberías de lanzarte. Voten por mí. Tiene mi voto. Monero, por favor, despídete. Pues igual, un abrazo a todos los que nos están escuchando. Sé que es un momento muy difícil para todos, pero juntos podemos con esto y más. Entonces, nosotros haciendo trazos, ustedes haciendo lo que tengan que hacer desde casa, adelante, y para poder pronto vernos y abrazarnos y volver a la calle. Un abrazo. Yo quisiera despedirme pidiéndole a la audiencia un favor. Yo me estoy coordinando con un grande amigo que hice acá en Twitter, con el excelentísimo señor Ponce Canto, con Marieto, y él me está ayudando a repartir unas despensas a nombre mío y de mi familia. Hay un montón de gente que está pasando hambre o que la está pasando mal ahorita en México. No es secreto, en México tenemos una grande cantidad de personas abajo de la línea de pobreza. Si les sobra un poquitito de su salario, si tienen la fortuna de tener un dinerito ahorrado en el banco, si tienen la fortuna de tener una quincena, aparten un poquito y dónenlo a alguna organización, dénselo a alguna persona que ustedes estén seguros de que la está pasando mal o que no tienen trabajo. Háblenle a su peluquero, a su peluquera y díganle, oye, te voy a pagar 2 cortes de cabello por adelantado. Mándenle un sobrecito con 500 pesos a su taquero y le dicen, me lo pagas cuando se levante la cuarentena, me voy a sentar a comer tacos hagan algo, carajo. O sea, si tienes, comparte. Hay la manera de que saquemos ese espíritu solidario entre todos en este momento y ayudemos al prójimo. Hay gente pasando hambre y hay gente que puede ayudar. Si tú eres de los últimos, de los que puede ayudar, no te quedes con las ganas, por favor. Muchas gracias, general. Que tengan un bonito fin de semana. Muy cierto, vocero. Fíjense que ayer anoche estaba escuchando a Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, hijo de la Madrid Hurtado. Él comentaba que tiene una iniciativa que es Adopta a un Mexicano. Él planteaba que ayudar así al taquero, al vecino, a la persona, etcétera, para completar su alimentación. Pero decía una cosa interesante. Mucha gente que vive al día tiene hijos estudiando en la universidad, en la preparatoria, y esos niños, esos jóvenes van a ver truncado su posibilidad de desarrollo porque sus papás ya no van a tener trabajo después de esto, porque ya no lo tienen ahorita. Entonces él planteaba que visualizáramos qué vecino, qué gente conocemos, que tenga un hijo en formación, y si vemos que esa gente se va a quedar sin recursos, encontrar la forma de patrocinar esa carrera, patrocinar esos camiones, esa ida a la escuela, porque imagínense, esos chavos van a tener que trabajar para ayudar a sus papás, si su papá ya no tiene trabajo. Las cosas son muy complejas. Estamos encerrados, pero siempre va a haber muchísimas personas peor que nosotros, porque estamos encerrados porque tenemos comida, nosotros tenemos cable, internet y televisión, pero las personas no pueden quedarse encerradas y tienen que salir a buscar comida. Y es lo que está pasando. Más de la mitad de las personas en México viven al día y no va a ser muy fácil la solución de esto una vez terminada esta fase tan compleja. Miren, me despido, les recuerdo que tenemos el canal de La Resistencia en IBM, también en Spotify. La voz de Don Vocero lleva estos podcasts a todo el mundo. También tenemos en YouTube nuestro canal del General Pólvora. En mi perfil están esos 3 canales, en el de Don Vocero también. Amigos, me despido de ustedes, no sin antes recordarle que la resistencia
está en sus manos. Cuídense. Pídenle a Dios, a San Judas, a Mahoma, a la Virgencita de Guadalupe, a quien quieran. Pídenle que no se muera mucha gente, que nos vaya bien. Hasta luego, Monero. Hasta luego. Saludos. Adiós a todos.